Pasando a la parte del equipo, ¿cómo lo mantienen actualizado? ¿Cómo lo mantienen estudiando? ¿Tienen alguna cultura? Me encanta el lema de Platzi, que es nunca parar de aprender, que de hecho en mi empresa lo adoptamos y mi equipo base todo el tiempo está aprendiendo. Son obsesivos, compulsivos por estudiar. Entonces todo el tiempo están tomando un curso digital, quieren ir a eventos, quieren conectar con gente. Entonces, ¿cómo hacen ustedes con ya las casi 110, 120 personas que tienen trabajando con ustedes para mantenerlos actualizados? ¿Qué cultura organizacional referente al crecimiento tienen? Como que tratamos siempre de incomodarlos. Yo siempre les digo eso, como, pues marica, en mis términos uno le dice, o uno aprende o uno lo aprenden, o sea, uno tiene que moverse. O yo aprendo cuando me doy cuenta estoy haciendo el mismo apartamento de hace 20 años, de 3 habitaciones, cerámica, y no, el mundo cambió. ¿Qué pasó cuando eran pequeños? ¿Qué vieron ustedes en sus papás? Cuéntame un poco de eso. Y empezaron con 4 casas. Todo sueño empieza así, en pequeño. Le dieron la vuelta, 8 casas, le dieron la vuelta, 12 casas, se arriesgaron más, etapas de 50, 100, hasta que ya empezaron a hacer etapas de 200 y 300 casas en los primeros 10, 15 años. Asumir el riesgo como si fuera algo pequeño. Como si fuera algo pequeño. Mi papá me daba una enseñanza y me decía, vea, yo la verdad me mataba lo mismo por 20 casas que ahora por 400. No hacemos nada en obra gris. Considero que es traducirle un mal a la persona en obra gris es costoso terminar un apartamento. Empezaron con 4 casas debiendo todo al banco, luego llegaron a 8 y luego fueron empezando a multiplicar el dinero. Hay que tener una administración financiera correcta, una proyección correcta, detalles correctos, una actitud y un mindset correcto hacia la vida. El evento que está organizando ustedes de Money Mastery me parece, pues no es por dar la cuña, pero pues uno, cualquiera que vaya, seguro que algo aprende. A lo mejor puede que no invierta, igual algo va a aprender de, no sé, rentabilidad, de números, de cuánto cuesta un metro cuadrado en Bogotá. Hay mucho desconocimiento, la gente. Bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio más de Money Mastery Podcast. Hoy vamos a hablar de inversiones inmobiliarias, de construcción, que normalmente no es un tema que toquemos un montón, y también cómo esto puede afectar incluso rentabilidad de propiedades, cómo puedes aliarte con diferentes personas para hacer diferentes negocios. Y hoy tengo a Juan Diego Ibarra de Celeus. Juan Diego, ¿cómo estás? Buenos días, Daniel, mucho gusto, muy bien, todo súper. Cuéntanos un poco qué haces en Celeus, qué es Celeus. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por la invitación. Yo soy Juan Diego, soy arquitecto, actualmente estoy en la ciudad de Cúcuta. Celeus, pues bueno, somos una constructora, actualmente la más grande en el mercado cucuteño. Llevamos ya 34 años construyendo, hemos hecho pues todo tipo de vivienda, empezamos vivienda bis, casas, apartamentos de áreas grandes, 300 metros cuadrados, 350. Y hoy por hoy, apartamentos de 300 metros cuadrados. cosas que ahorita les voy a contar que Qué pasan loco. en Cúcuta, que es más complicado en ciudades como Bogotá por un tema netamente de timing y por un valor de metro cuadrado mucho más rentable. Entonces ya hoy por hoy nos dedicamos a apartamentos promedio de 70 metros cuadrados más o menos, vivienda en altura y edificaciones altas es lo que hacemos, edificios de a 28 a 30 pisos multifamiliares con diferentes amenities, dentro de otras cosas que estamos trabajando. ¿Y tu rol en la empresa? ¿Qué cargo tienes? ¿Cuál es tu rol directo en Celeus? Bueno, yo soy arquitecto, hoy por hoy poco ejerzo en términos de diseño, me he especializado más por un tema más de innovación, mucho más tecnológico. Hice una maestría como una especie de MBA del tema inmobiliario, pero hice otra en innovación y emprendimiento en Chile, allá en la Católica. Después terminé con otra en España en transformación digital y customer experience. Entonces como que estoy liderando más este tipo de proyectos de crecimiento de la empresa, de marketing digital, de, mejor dicho, cómo tratar de una industria tan convencional, tradicional como es la construcción, de llevarlo a este tipo de dinámicas. Por ejemplo, acá contigo en un podcast, que es raro una constructora en un podcast, pero pues me gusta mucho este tema, realmente es lo que he estudiado, es lo que me apasiona y aquí estamos para compartir conocimiento. Juan Diego, hablemos un poco de lo que estábamos hablando tras bambalinas sobre cómo empezó a realmente crecer exponencialmente la empresa, ya que tu familia la tenía, estaban haciendo algunas cosas con tu padre, también contarnos un poco acerca de eso
y cómo hoy logra posicionarse como la constructora más grande en Cúcuta, una de las más grandes del país. Compartinos de esto. Pues bueno, fue un proceso, ¿no? Yo creo que nada es por coincidencia, todo es un paso a paso. Mis papás empezaron como en las películas que muestran que el McDonald's arrancó desde la casa en un patio, exactamente igual. Mi papá es ingeniero civil, mi mamá contador. Ellos trabajaban aquí en Bogotá, en la lotería y en la energía. Y tenían pues un sueño de decir, venga, yo quiero independizarme, montar algo. Mi mamá es de Cúcuta, mi papá también. ¿Por qué no volver? Hay una tierra, vamos mirando y empezaron con 4 casas. Todo sueño empieza así, en pequeño. El poco capital que tenían, lo que les pagaron de la liquidación, como quien dice, lo invirtieron todo. Mi mamá me decía que mi papá no dormía de saber que le debía todo al banco. O sea, eran 4 casas pequeñas. Le dieron la vuelta, 8 casas, le dieron la vuelta, 12 casas. Se arriesgaron más, etapas de 50, 100, hasta que ya empezaron a hacer etapas de 200 y 300 casas en los primeros 10, 15 años. Nos aventuramos después a un tema de vivienda de propiedad horizontal, apartamentos, edificaciones en altura. Como todo uno va aprendiendo, tampoco habíamos hecho edificios, pero pues buscamos firmas, digamos que nos aconsejamos muy bien, nos unimos con buenos estructurales, empezamos a hacer el primer proyecto, fue una apuesta arriesgada, es el edificio más costoso de Cúcuta, es como el equivalente a un Peñas Blancas aquí en Cúcuta, son apartamentos de 350 metros cuadrados que pues son casas al final. Claro. No eran muchas unidades, fue digamos que otro tipo de modelo de negocio, pero le dieron la vuelta. Yo creo que este fue uno de los primeros detonantes, porque obviamente dio mucho de qué hablar, fue un proyecto muy ambicioso, y de ahí en adelante seguimos haciendo apartamentos de otras especificaciones, pero siempre terminados. No hacemos nada hoy en día vivienda bis, no hacemos nada en obra gris. Considero que es traducirle un mal a la persona en obra gris es costoso terminar un apartamento, entonces el más básico siempre es completamente habitable. Y ya hoy por hoy, pues con la llegada de mi hermano Juan Camilo, que también es arquitecto, él fue el primero que arrancó con este proceso de cambiar la marca, actualizarla, más juvenil. Después también llegué yo a incursionar en temas de innovación, temas de realidad aumentada, transformación digital, no solo de cara al cliente, sino también de cara a la empresa. Temas más ya de, antes todo era muy arcaico, papeles, firmas, hoy tenemos firma digital, la gente puede pagar por PC desde cualquier parte de Colombia, o sea, también es un proceso como de aprender un poco de lo que venían haciendo y ellos también aprenden de lo que uno viene a proponer. Más o menos ha sido como el relevo en los últimos 10 años y ya yo creo que ya hemos crecido bastante. Ya hoy en día pues participamos en ferias Bogotá, Medellín, estamos en las primeras 25 constructoras a nivel país en venta, entonces pues orgullosos pues de ver un poco todo el proceso y de ver lo que hemos logrado, que pues todavía estamos en la tarea, lo mejor está por venir. Definitivamente estamos de acuerdo con eso. Hay 2 cosas que quiero hablar acá. Una, el proyecto más costoso, de más alta alcance en Cúcuta, apartamentos de 300 metros cuadrados, eso es una locura. Incluso hay casas que son más pequeñas que ese apartamento, sin duda alguna. Y luego un poco quisiera devolver un poco cómo era la relación en familia. Pero primero vámonos con este proyecto que fue muy ambicioso, que dio mucho de qué hablar, que al final ese es el mejor marketing, es lo que hace Elon Musk. O sea, el tipo creó su Cybertruck y el tipo agarró una piedra y la tiró contra una ventana y todo el mundo pensó que iba a ser indestructible. Y están los chismes, no se sabe si fue estrategia de marketing o no, pero que se destruyera la ventana pues fue mediáticamente más dado de qué hablar de que si no se hubiera destruido la ventana. Entonces, hacer un proyecto como estos, me encanta ese marketing, me encanta el marketing que va cuando haces algo tan de qué hablar que todo el mundo tiene que compartirlo y que se vuelve noticia, no porque tú estás haciendo marketing, obviamente siempre hay marketing, pero no es porque estás haciendo millones en marketing, sino estás haciendo millones en desarrollo e innovación y te permite hacer cosas distintas. Hablemos de este proyecto y luego vamos un poco a la historia detrás de todo. Yo creo que el ejemplo que pones va como anillo en dedo. Yo lo vi en su momento y tuve la reflexión cuando lo estudié y dije, mi papá sin saberlo lo hizo. Porque al final, pues mi papá es ingeniero, no fue criado en términos de marketing, es muy bueno en la parte constructiva, pero yo creo que ese fue el detonante y como estrategia de marketing fue muy buena. Y efectivamente lo hizo Elon Musk. Al final, ¿qué es? Hacer algo muy pro, obviamente aspiracional, muy bien hecho. Fueron cocinas italianas, todo importado, todo el mundo hablaba de ese proyecto, porque al final eso da de qué hablar de ti. Y ya después eso te posiciona para después sacar un producto mucho más asequible, manteniendo los mismos estándares de calidad, de marca, o sea, es igual al Tesla al que mandaron al espacio,
pero obviamente más asequible para un mercado que viene, digamos, mucho más aspiracional, mucho más con más amenidades, pero manteniendo la lógica. Entonces yo creo que él sin darse cuenta eso fue, yo estaba en el colegio año 2010, me gradué de 2008. Sin darse cuenta, eso lo posicionó un montón. Porque él antes venía a hacer muchas casas, pero en otra, en Villarrosario, que era, por decirlo así, otro municipio, y pasaba muy desapercibido. A pesar que tenía un buen producto, nadie lo conocía. Entonces Infinity, que es el nombre de este proyecto, obviamente dio mucho de qué hablar en la ciudad, y a partir de eso hemos tratado de mantener la misma línea de acabados de producto, pero con unos productos mucho más asequibles al mercado. Ese fue como el primer, yo creo que brinco disruptivo en la empresa que hubo y funcionó muy bien. Bueno, qué cool. Tendré que ir a conocer este proyecto a Cúcuta. Invitado, Daniel, para que lo conozcas. Allá la terraza tiene como 60 metros cuadrados, o sea, es un apartamento Qué prácticamente. locura. Y fue obviamente ambicioso para su época. Sí, fue una apuesta, pudo haber salido muy mal, pudo haber salió muy bien, afortunadamente. Afortunadamente. Quiero hablar un poco de la historia detrás de todo eso. Cuéntame un poco cómo era con tu hermano la relación, con tus papás, qué pasó cuando eran pequeños, qué vieron ustedes en sus papás. Cuéntame un poco de eso. Bueno, la relación siempre ha sido muy buena hasta hoy por hoy. Hoy en día mi papá es casi que mi mejor amigo, o sea, literal nos volvimos muy cercanos. Con mi hermano también, siempre ha sido mi mejor amigo. Mi mamá, no sé, yo creo que son cosas que se van dando de manera natural. De cierta forma es lo que tú siempre ves desde niño, desde muy pequeño. Por ejemplo, en mi caso, mi familia siempre ha sido muy trabajadora, muy disciplinada. Hasta el día de hoy todos lo somos, fue lo que nos inculcaron. Mi papá trabajaba cuando empecé en la empresa de lunes a domingo. Él vendía, él construía. En ese momento él me contaba, el marketing eran vallas pintadas. Yo me buscaba el man que pintaba la valla, Hágale. una rifa, un carro. No había tema digital, no existían celulares, redes sociales y era a berraquera, como quien dice allá en Cúcuta, en Santander, a punta de berraquera y hágale. Los domingos él mismo iba a la obra. Yo me acuerdo de niño que él hacía aseo, él mismo hacía aseo para que la gente viera bonita la sala de ventas y nos ponía a nosotros a hacer tareas al lado. O sea, casi que, bueno, yo voy vendiendo acá, ustedes vayan haciendo las tareas, entonces pues yo me criaba en la obra, o sea, mi crianza fue en la obra, mientras iba haciendo el proyecto, nosotros compartíamos allá con mi hermano, allá estudiábamos, allá jugábamos, allá volábamos cometa, que íbamos a entregar el proyecto, entonces inauguramos la piscina con mi hermano. Antes de entregarla nos metíamos allá en piscina, en las casas, o sea, casi que fue como el hábitat donde siempre se dio todo, tanto la parte familiar como la parte laboral, la parte académica. Entonces fue muy natural, como que yo cuando quería estudiar algo sabía que iba a estudiar algo con respecto a esto, nunca fue tan impuesto, en verdad me gusta, a mí me encanta la obra, me encanta la construcción, creo que no me vería haciendo nada más, no me imagino siendo médico, o sea, no sé, no, a lo mejor sí, no sé, nunca se me dio. Claro. Y ya, poco a poco así fue, después uno va como, no sé, pasa en las empresas de familia que uno va desarrollando mucho conocimiento sin saber que lo tiene, porque hay mucho know-how que se transfiere en almuerzos el domingo en la tarde hablando de, venga, me pasó tal cosa, venga, me pasó aquello. Entonces, cuando yo hice la maestría, la primera que fui a Chile, y empiezan a dictarte como la parte de la empresa, pero como módulo uno finanzas, módulo 2 marketing, pues fue una revelación, como, oiga, yo ya sabía esto, no sé, la terminología, oiga, yo ya la manejaba, claro, por eso era que mi papá me decía tal vaina. Como que fue mucho más fácil entenderlo todo porque de cierta manera tu subconsciente ya tenía mucha información que no sabías que tenías, simplemente por estar ahí. Algo importante de lo que compartes es que detrás de todo éxito hay un mindset, una mentalidad idónea para lograr empujar el proyecto, porque hablar de un proyecto como este, es como Infinity, obviamente también podemos hablar de los proyectos que están haciendo ahorita, o no, hablemos una torre de las que están construyendo, cuánto puede costar todo el proyecto. Para mucha gente que nos está viendo, parte de esta pregunta hacia Juan Diego es que ustedes expandan su contexto a niveles de dinero que tal vez no habían escuchado antes. La semana pasada estuve en un proyecto de Amarillo, que es una constructora gigante aquí en Colombia, y también ahorita hablamos un poco de eso, para mostrar a las personas por qué es importante el mindset correcto dentro de los proyectos. ¿Cuánto puede costar una torre hoy que están construyendo ya total de la torre, total? Pues para que la gente tenga números va a depender mucho en verdad el tipo de proyecto, acabados, ubicación, áreas. Pero en promedio entre 20.000 a 45.000 millones de pesos aproximadamente por cada 350 unidades de vivienda, más o menos. Obviamente es un promedio. Claro, que depende de Es muchas demasiado cosas. fluctuante, pero más allá de la cifra es como entender
el riesgo y asumirlo como si fuera algo pequeño. No sé, mi papá me da una enseñanza que es muy cierto. Me decía, Asumir el riesgo como si fuera algo pequeño. como si fuera algo pequeño. Mi papá me da una enseñanza y me decía, vea, yo la verdad me mataba lo mismo por 20 casas que ahora por 400. Si yo hago cuentas, duraba los mismos 24 a 36 meses construyendo 20 casas que podía costar, no sé, 1.000, 2.000, a 400 unidades de vivienda que puede costar 4 o 5 veces más. Uno muchas veces le da es temor, pero obviamente no digo que no, hay más responsabilidad, hay más cosas que estar pendiente, hay más gente, sí, pero en esencia el trabajo es lo mismo. Igual es construir, igual es obra gris, acabado, o sea, en esencia es lo mismo. Muchas veces uno le tiene miedo como el panadero que dice, bueno, pero si hago 100 panes, es lo mismo. Al final es levadura, harina, agua, o sea, no, nada va a cambiar, obviamente. Las proporciones solamente. Es la proporción. Tendrá que tener un control de calidad mayor, seguramente. Estandarizar procesos, seguramente. Eso es lo que hemos hecho en los últimos 15 años. Estandarizar un montón de cosas, pues que ya no pueden funcionar tan arcaicamente. Pero ya lográndolo, el trabajo es el mismo. O sea, no hay mayor diferencia. Entonces, un poco el consejo es eso, arriesgar, ¿sí? Te vas a tardar los mismos 2 años y medio haciendo la misma cantidad de viviendas y vas a tener mejores resultados seguramente en términos pues, económicos. Para las personas que nos están escuchando en otros países, 20.000 a 40.000 millones de pesos son que unos 5 a 10 millones de dólares aproximadamente. Para que se lleven una referencia. ¿Qué viste tú en tu papá y en tu mamá referente a su actitud en la vida de las cosas? Porque tú me contaste algo que en definitiva sé que es un reto para la gente que está emprendiendo, porque aquí estamos hablando de empresa, familiar, negocio y cómo la están haciendo crecer, de mentalidad y actitud correcta. Y ahorita vamos a empezar a hablar de cómo Yo Vuelvo es una inversión para todas las personas que nos están escuchando. Y dentro de esto, tú me dijiste, empezaron con 4 casas debiendo todo al banco, luego llegaron a 8 y luego fueron empezando a multiplicar el dinero. Hay que tener una administración financiera correcta, una proyección correcta, detalles correctos, una actitud y un mindset correcto hacia la vida. Quiero que me compartas cómo veías tú a tu papá, porque al principio, claro, o sea, estás apostándole un gran patrimonio, estás apostando a tu familia. Al final tú asumes el riesgo como algo pequeño, pero al final también hay un tema de que tú sabes que no es pequeño, que es grande. Entonces es muy interesante pensar que yo voy a hacer un megaproyecto, pero al mismo tiempo voy a pensar que en vez de decir el proyecto es de 10, pues voy a pensar que es de 1. Esa relación está interesante mentalmente. No creo que sea tan fácil como decirlo, que tú me vas a decir, no lo es. ¿Qué viste tú en tu papá? ¿Cómo luchaba él internamente y cómo iba cada vez mejorando su actitud? Que hoy hacer algo ya es mucho más tranquilo que para él, que cuando estaba empezando y había mucha incertidumbre, porque la experiencia da más certidumbre. Yo creo que son 2 temas puntuales. Uno, el mindset completamente. O sea, esa tranquilidad que te da pensar que estás haciendo algo grande, pero sigues pensando que no es tan grande. Hace parte de una mentalidad que lo tiene mi papá 500%, es algo que uno adopta también y me alegra mucho haber heredado como esa mentalidad. Mi papá es la persona más positiva que yo conozco en toda mi vida. Wow. Yo jamás he visto a alguien tan positivo. Hay momentos en los que da rabia. Es como, papá, yo hago los números y en verdad igual va a salir bien, relajado. Es como yo llevo, la gente habla de crisis, que la frontera, por ejemplo, que Cúcuta, que qué pasa, que el gobierno. Papá dice, yo llevo 34 años en esto. Todo el mundo siempre habla de crisis en 34 años. Eso no es nada nuevo. Cuando había no sé qué presidente, entonces era esto. Cuando había el otro, la gente siempre encuentra algo que excusarse. Y al final aquí sigo. Y cuando hubo la burbuja inmobiliaria, encontré la manera. Los bancos no tenían cómo pagarnos, no tenían cómo desembolsarnos. Nos pagaron con unos bonos. Yo fui a los bonos, fui a un tema a la bolsa. Me canjearon los bonos, antes gané plata, o sea, al final es un tema de estar en la jugada, es un tema de siempre darle, que eventualmente las oportunidades van llegando, pero es eso, es un mindset de que nunca nada está perdido. O sea, te enseña eso, que a lo mejor hay cosas que alguien puede tener miedo y verlo como, uy, venga, es un riesgo grandísimo. El man no, el man lo ve como algo tranquilamente. Obvio, lo da los años, lo da la experiencia. Claro. Mi mamá me decía, no fue hacia el principio. Claro. Al principio el hombre ni dormía con 4 casas. Pero en este momento le parece que estamos haciendo algo relajado. O sea, uno entiende los riesgos y tiene que asumirlo. Y obviamente hay una organización para hacerlo. Pero sí ese consejo lo considero muy valioso y es igual sentirse que todavía falta mucho. Porque ya cuando uno cree que la hizo, pues se relaja. Entonces, no sé, uno viaja y ve
inversiones de 50 millones de dólares en Estados Unidos, en Miami ahorita que hay un boom inmobiliario, uno dice, venga, no he hecho nada. Eso es lo que me falta todavía y yo asustándome por esto, ¿sí? Entonces tal vez eso te permite igual como seguir soñando, seguirte manteniendo retado, inspirado. Entonces yo creo que eso es súper importante. O sea, esa mentalidad, si algún día tienes la oportunidad de conocerlo, ese man irradia positivismo. O sea, nada lo ve imposible, nada lo ve difícil y eso lo hemos heredado mucho con mi hermano. Entonces eso nos ha permitido también tomar riesgos, no verle temor a nada. Que vamos para Bogotá a una feria, hagámosle a ver qué pasa. Lo peor que puede pasar es que aprendamos un montón, que entendamos un nuevo mercado, una nueva plaza, hagámosle. Y así empezamos a ir, llevamos 2 años yendo. Primer año vendimos muy bien, más de la meta. Segundo año duplicamos la venta, o sea, era algo que no, mi papá pensó que podíamos hacer y todo es eso, experimentación y tener cabeza, mentalidad fuerte de que pues sí, lo peor que puede pasar es que aprenda algo nuevo. ¿Qué hacen ustedes para seguir expandiendo esa mente? Me estabas diciendo, Estados Unidos ve proyectos de 50, 100 millones de dólares. Justo antes de este podcast estaba reunido con unos empresarios pequeños que están empezando a comprar lotes en Estados Unidos, no en la costa de Miami, sino en la otra costa, la de Fort Myers, Sarasota, Tampa, que están teniendo muy buenos precios. Entonces están comprando, están haciendo tipos de bancos de fondos, bancos de lotes. Compran un montón de lotes y luego empiezan a desarrollar casas y empiezan a vender las casas a gringos del norte de Chicago, New York, que están retirados, que se están yendo a vivir al sur, que es muchísimo más barato. Y estábamos mostrando como su proyecto, lo que estaban haciendo, lo que estaba creciendo. Y es muy bacano tener estas conversaciones porque yo ya he venido descubriendo en esa zona varias oportunidades y varias personas me han llegado. Entonces hay algo que está pasando interesante. ¿Cómo se mantienen ustedes actualizados? ¿Qué hacen con tu hermano? ¿Qué hacen con tu papá, con tu mamá? Para empezar a expandir la mente y ver cosas tan distintas para empezar a innovar en Cúcuta y no solamente en Cúcuta, sino pues ser punta de lanza en Colombia en tantas cosas que están haciendo. ¿Qué haces para estimular ese crecimiento que viste con tu familia? Yo creo que lo primero es tener roles claves. Al final, más que una familia, igual es una organización, ¿sí? Como el ejemplo que pones ahorita de gente que está emprendiendo, pues al final su empresa es su familia. Y es muy importante tener los roles claves como para saber quién hace qué y dedíquese a crecer y a innovar en eso. Porque lo que mi papá me decía, hacer todo lo mismo no tiene mucho sentido. O sea, si todos vamos a la obra a hacer lo mismo, pues no vamos a crecer. A lo mejor te vas a volver muy bueno en obra, pero es que para expandir hay que tener otras 1000 variables. Entonces, cuando uno ya tiene muy clave, vea, mi mamá maneja la parte financiera, mi hermano comercial, yo hago marketing y arquitectura, y mi papá la obra gris. Entonces ya uno dice, vea, eso es lo suyo, dedíquese a hacer crecer lo suyo. Entonces es más fácil enfocarse, porque no está uno disparando para todos lados, sino que está uno muy enfocado de cómo crezco más marketing, cómo me voy a conocer más, cómo hago para que más gente de Colombia invierta, que es en lo que estamos ahorita. Yo creo que en Cúcuta ya hemos crecido muy bien y estamos orgullosos de eso, pero nos hemos dado cuenta que mucha gente en otras partes del país, tenemos inversionistas también de otros países, Miami, España, Chile, México, que por un valor de metro cuadrado, cuando contrapone lo que entregamos en términos de amenities acabados versus lo que cuesta, metro cuadrado de 5 millones de pesos en Bogotá y Medellín, eso ya no existe. No. Entonces la gente que dice, venga, esto es como Medellín y Bogotá hace 20 años. El que compró la 93 la hizo en su momento. Ahora vaya y compre usted la 93. El que ya lo hizo, y hoy en día cobra arriendos de 7, 8, 9 millones de pesos. Pero ya en este momento es muy difícil. Entonces, inversionistas con este mindset han dicho, venga, Cúcuta es como volver al tiempo. Es una ciudad que está en desarrollo, que es una ciudad intermedia de 1 millón de habitantes. Hay muchas construcciones. Compro 2, 3 con lo que en Bogotá no me alcanza para una puerta y en arriendo. Una inmobiliaria Airbnb, ni siquiera tengo que ir a Cúcuta. Todo lo hago desde Bogotá, no tengo problema y ha funcionado muy bien. Entonces, como que eso por un lado. Enfocarse, sí, cada uno enfocarse en su área y hacerla crecer. Antes de que digas lo siguiente, recuérdame de los 4, ¿cuál es el rol principal de cada uno? Financiero por un lado, contabilidad y esa parte que hace, digamos que va dentro del rol, arquitectura y diseño por la otra junto con marketing que va muy ligado, ingeniería, la parte ya netamente de obra civil, que mi papá en eso es muy bueno, y la parte comercial, pues que también hay que vender, son como los roles Principales. principales. Listo. Y ahora sí continuemos. Esa es la primera parte, enfocarse cada uno y volverse el mejor ahí. Correcto. Y en eso ya está en estar muy
muy comunicado y muy abierto a lo que está pasando en el mundo. O sea, al final uno no puede casarse con lo que yo la verdad procuro y trato de enseñarle eso al mindset de la gente que trabaja conmigo. No estemos mirando referentes de Instagram acá en la ciudad porque ¿para qué? No es por desvalorar lo que la otra gente hace, Pero vas sino a pues terminar porque haciendo más de lo mismo. voy a terminar haciendo más de lo mismo. La típica llave en Instagram que uno ve la foto con la llave y la alcancía de compra acá. Eso no me transmite nada, no me produce nada, no me enseña nada. No sé, miremos qué está pasando en Holanda, miremos qué está haciendo la gente En En Japón. China, miremos qué está pasando y eso nutre muchísimo. O sea, uno hoy en día en un curso en digital aprende mucho de cualquier parte del mundo. Entonces, por un lado, estar muy conectado, viajar siempre ayudará un montón. Yo creo que nuestros viajes más que turísticos siempre tienen un componente laboral. A donde vamos, o sea, llámese Medellín, Miami, Japón, lo que sea, 2, 3 días del viaje, vamos a ver proyectos. Aunque no vayamos a comprar, vamos a ver proyectos. Uno aprende de todo, de la experiencia de la venta, de cómo te atienden, de venga la pintura que usó aquí en el parqueadero, bacano, ¿cómo se llama? Investiguémosla, o sea, uno aprende de todo y estarse capacitando constantemente. O sea, yo ya pues, hice 3 maestrías, la tercera ahorita que acabé en Customer Experience. Yo con mi hermano tratamos de cada 2, 3 años actualizarnos, porque el mundo va muy rápido. En mi caso puntual, que también manejo todo ese tema digital y transformación, va, pues tú lo sabes más que yo, eso va ridículamente rápido, entonces tiene que estar uno muy actualizado, cursos, qué está pasando de nuevo, o sea, siempre invertir en uno, ¿no? Yo creo que ya, pues, yo creo que ya está rayado ese comentario de invertir en uno, pero es cierto, o sea, uno tiene Pues es que, un cliché, pero es un cliché demasiado real. demasiado real, o sea, yo me doy cuenta entre que yo me gradué de la universidad aquí en La Javeriana 2016, a los arquitectos que hoy en día se están graduando, yo ya soy obsoleto. O sea, yo me gradué como la gran vaina en su momento, cortaba láser y era la octava maravilla del mundo. Mi hermano que se había graduado 4 años antes no cortó láser, él era a cuchilla y se cortó todos los dedos que pudo. Seguro que sí. Y yo me sentía lo máximo porque llegué a imprimir todo 3D. Y hoy en día veo los que están graduados y yo ya soy obsoleto. Entonces, o yo me renuevo o el mundo me renueva. Es que no hay otra opción. No hay otra opción. Entonces también hay que estar muy a la vanguardia, porque pues al final en cualquier carrera, cada 2, 3 años, lo que aprendiste es una mentalidad que hemos tratado de tener en la empresa y lo tenemos muy claro con mi papá y es lo que nos trajo hasta acá no nos va a llevar hasta allá. Eso está claro. O sea, lo que le funcionó a usted hasta ahorita, válido, qué chimba. Ahorita Daniela está rompiendo el podcast y le está yendo increíble. Seguramente el podcast puede que en 2 años ya no exista y toque vender todas estas cámaras e inventar algo nuevo y hay que estar muy a la vanguardia y es algo que la gente, suena fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. O sea, a la gente le cuesta reaprender y botar a la basura lo que ya le está funcionando porque se aferra mucho a lo que ya sirve. Dentro de esas actualizaciones que mantienen haciendo constantemente, cómo puedes decirle a la gente que ustedes se mantienen actualizados en educación? Entonces, que obviamente tú estás muy conectado porque estás en las maestrías, estás con exalumnos, también rodeándose con empresarios. Cuéntanos un poco cómo es ese network para mantenerte actualizado. Justo la semana pasada que yo te invité, pero pues obviamente no alcanzaron a ir. Yo estuve en un evento invitado de Procter Latam Summit, entonces había un montón de actores de bienes raíces, pero innovando con tecnología. Entonces, obviamente estar en ese ambiente es algo muy nutritivo. ¿Qué hacen ustedes muy puntualmente para estar estudiando? ¿Qué cursos toman? Y ahorita hablamos un poco de la cultura organizacional hacia esa mira también de estarse transformando y creciendo, y nos vamos a la parte que yo sé que muchos quieren saber y es listo. ¿Cómo yo puedo o empezar a construir en pequeño como un día empezó papá y luego un día tener una constructora, o aprovechar eso que ya está haciendo Celeus, eso que ya están haciendo otras constructoras con experiencia y aprovecharlo como Daniel para hacer una buena inversión que se va a valorizar y que me va a generar un flujo de caja positivo? Súper, pues el primer punto como tal tiene mucho que ver, yo creo que con tener la intención, ¿sí? Al final yo creo que tener la intención de aprenderlo es todo. Porque hoy en día actualizarse es muy fácil. O sea, objetivamente, desde un curso del SENA que yo hice en Excel cuando me sentí que era muy arquitecto y no sabía nada de números, pues hice un curso en el SENA y aprendí Excel y hoy en día manejo Excel, hasta ir a un congreso a Barranquilla de desarrolladores inmobiliarios para ver las tendencias. Ambas funcionan, de todo se aprende, al final es estar buscando. O sea, yo, no sé, fui a Medellín ahorita la semana pasada a la Feria del Diseño. No soy interiorista, pero me gusta aprender, saber qué está en tendencia. No sé, ahorita la iluminación LED está de moda, materiales que el Decton, temas de piedra. Es saber qué está buscando el mercado, saber qué le gusta a la gente. O sea,
está la parte presencial de ir a congresos, ir a ferias, ir a temas de vivienda, temas financieros, el evento que está organizando ustedes de Money Mastery, me parece, pues no es por dar la cuña, pero pues uno, cualquiera que vaya, seguro que algo aprende. A lo mejor puede que no invierta, igual algo va a aprender de, no sé, rentabilidad, de números, de cuánto cuesta un metro cuadrado en Bogotá. Hay mucho desconocimiento, la gente. Nosotros en Bogotá hacemos el evento de finanzas más grande de Colombia y va a ser el evento más extraordinario en educación financiera. Va a ser el festival de los inversionistas. No te imaginas la cantidad de personas con las que vas a conectar. Ese es mi objetivo, esa es mi meta, ese es mi sueño. Sin embargo, también tengo miedos. ¿Cuánto dinero se necesita solamente para alquilar el estadio más grande en la ciudad de Bogotá? Entonces eso me aterra un poco. Pensar que un día puede costar de pronto $50,000, de pronto $100,000. Es claro que me asusta un poco pensar en un día gastarme ese dinero. Pero mi sueño es tan grande y mi misión y propósito es tan grande con esto que no importa lo que tenga que hacer y cómo tenga que hacerlo, yo voy a estar allá. Porque cuando hay voluntad, lo que sobra son caminos. ¿Dónde estaríamos si lográramos hacer este tipo de cosas? ¿Te imaginas el impacto que va a tener en las personas? Entonces busca que ese sueño sea tan grande que los miedos se vean pequeños al ver el sueño. Lo tenemos en clientes, compran y no tienen ni idea de qué compraron. Es como hay mucho desconocimiento en el tema inmobiliario y yo creo que cualquier oportunidad digital o física es válida. O sea, no hay que desmeritar porque es que un curso de Platzi hoy en día te enseña un montón. O sea, yo hice mi primer curso de temas de redes, lo hice en Platzi, una señora coreana que mostraba cómo ella había revolucionado a partir de la metodología del dragón. No sé si funcionó mucho o poco, pero algo tuvo que haber quedado. Y así, yo creo que así poco a poco uno se va manteniendo. ¿Cuál fue el último curso o programa que hicieron? Lo último fue ahorita un tema en España de Customer Experience y transformación digital. No tiene nada que ver con arquitectura, yo era el único arquitecto, pero yo recomiendo mucho eso, incomódese, no hay nada más bacano que ser como el raro de la clase. Porque claro, cuando yo hice el primer tema de arquitectura, el tema inmobiliario, pues todos somos arquitectos y todos somos constructores, como que por default se da. Pero cuando hice el tema de innovación o Customer Experience, pues eran puros administradores, temas de comunicadores, ingenieros industriales, muchos, claro. Manes que hacían químicos, o sea, había de todo. Y era, al principio es incómodo, pero es muy bueno ser el raro, porque al final se nutre uno mucho más. O sea, en esos cursos uno yo creo que aprende más de la gente que del mismo programa, porque al final estás con alguien que igual tiene su experiencia, que te cuenta, vea, yo la cagué en esto, en aquello, en esto me fue bien, y uno aprende mucho de la gente. Yo creo que todo el mundo tiene algo a uno que aportarle, independientemente de lo que haya estudiado o de la profesión que tenga. Pasando a la parte del equipo, ¿cómo lo mantienen actualizado? ¿Cómo lo mantienen estudiando? ¿Tienen alguna cultura? Me encanta el lema de Platzi, que es nunca parar de aprender, que de hecho en mi empresa lo adoptamos y mi equipo base todo el tiempo está aprendiendo. Son obsesivos, compulsivos por estudiar. Entonces, todo el tiempo están tomando un curso digital, quieren ir a eventos, quieren conectar con gente. Entonces, ¿cómo hacen ustedes con ya las casi 110, 120 personas que tienen trabajando con ustedes para mantenerlos actualizados? ¿Qué cultura organizacional referente al crecimiento tienen? La cultura va muy alineado a lo que estamos hablando ahorita, y yo se lo digo a la gente que trabaja, sobre todo pues en marketing, que está más, digamos que tengo relación más cercana desde el día 1. Como venga, si usted espera que los videos que hace ahorita le funcionen en 3 meses, olvídese. O sea, como que tratamos de decir a la gente, busque cursos. Por parte de la empresa ayudamos a las personas, mucha gente se puede, maestrías, especializaciones, financiamos, no hay tema de intereses, nada, para que la gente estudie. Pero también es mucho de tener cercanía, de hablarlo con las personas. Sí, ahorita, no sé, los diseñadores están haciendo un tema de modelado 3D en Movie Maker. Pues es algo que a lo mejor ahorita es ambicioso, pero seguramente en 10 meses vamos a ver el resultado. ¿Sí? Es un tema ya de hacer películas, en Unreal también, como plataformas. Como que tratamos siempre de incomodarlos. Yo siempre les digo eso, como, pues marica, en mis términos uno le dice, o uno aprende o uno lo aprenden. O sea, uno tiene que moverse, y así como a usted le pasa, a mí me pasa. O yo aprendo, cuando me doy cuenta estoy haciendo el mismo apartamento de hace 20 años, de 3 habitaciones, cerámica, y no, el mundo cambió. Entonces es como incomodar a la gente. Yo creo que
tratamos mucho de autoincomodarnos e incomodar también a las personas, pues en el buen sentido de la Claro. palabra. Porque también, no sé, yo veo la empresa como un equipo de fútbol, me gusta mucho el fútbol, lo comparo mucho. Y yo digo, bueno, yo le puedo exigir a usted que aprenda, pero también le tengo que dar las herramientas. Yo no le puedo exigir a Ronaldo que meta goles en el Madrid si no le doy guayos, no tiene fisios, no tiene los equipamientos. O sea, tenemos los mejores computadores de última tecnología, los tiene la gente de marketing. O sea, hacemos grandes inversiones también, cámaras, tecnología, un estudio, grabaciones. Pues porque lo mismo, yo no le puedo pedir a Ronaldo 5 goles por temporada si no le tiene zapatos y juega descalzo. O sea, yo necesito que él también vuele, pero así como le doy, también exigimos. Le doy lo último, la camisa Adidas increíble que transpira bonito y lo que quiera, pero asimismo hay que meterle, hay que formarse, hay que aprender, hay que incomodarse, hay que... Entonces, metemos un poco, manejamos esta cultura, la gente lo entiende, se siente afín con el tema y lo valora porque dice, aprendo mucho. O sea, en marketing la gente maneja 10, 15 programas y lo valora. Me dice, yo llegué aquí manejando, no sé, Movie Maker y en este momento ya es una locura lo que hago. Entonces, como que yo creo que esa es como la filosofía y aplica para todas las áreas. ¿Cómo es el liderazgo en la compañía? ¿Quién es la cabeza principal? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo es tu hermano? Es muy repartido, obviamente, pues mi papá es el gerente de la empresa, organizador, pues obviamente tiene un rol mucho más de liderazgo, igual que mi mamá, que es la parte financiera como tal, pero pues cada quien maneja o tiene su autonomía en su área, ¿sí? Lo conversamos todo, me gusta mucho, yo a todo hoy le digo, papá, voy para Bogotá, vamos a grabar un podcast, hacer esto, tal, queremos traer inversión de Bogotá. A lo mejor no sabrá qué es un podcast, pero igual confía, hágale que esa vaina funciona, pues sí, es otra generación, otro rol, otro rubro. Confiamos mucho también, yo creo que eso es súper importante. Yo duermo tranquilo, yo sé que mi hermano en lo que el man hace es lo mejor, yo sé que mi mamá en lo que ella hace es la mejor, yo sé que mi papá en la hora nadie sabe más que él. Entonces también esa tranquilidad le permite a uno también enfocarse en lo de uno. Y en ese sentido, a pesar de haber ciertas jerarquías, tiende a ser muy horizontal. Sí, no digo que todo sea lo que el otro quiere, no, igual hay juntas, hay reuniones, todo se va dialogando, pero es un aprendizaje de parte y parte, ¿sí? No, como todo en el relevo generacional, al principio tampoco fue así, o sea, el día uno que mi hermano llegó a decir vamos a cambiar la marca, pues mi papá no le habló en 3 días, o sea, como huevón, Claro, era mi identidad puesta en la llevo marca. 15 años, además una persona que está acostumbrada a hacer las cosas de una forma y que le ha ido bien, menos abierta está el Claro, cambio. claro. Porque si usted le ha ido mal, usted escucha. Sí, sí, sí. Pero si a usted le ha ido bien, usted no escucha a nadie. O sea, es mi ley y se acabó. Entonces también él tuvo que reaprender, escuchar. Obviamente sus buenas peleas iniciales de Sí. ni mierda, perdón la expresión, porque yo lo he hecho así 20 años Y y va tal. bien, claro. Y después de que ya las cosas salen adelante y funcionó, entonces es el primero que le cuenta a los amigos, somos súper innovadores. Claro que sí. Claro, nosotros Siempre creí en transformamos, mis hijos. jamás dudé de ellos, ¿sí? Pero es muy chévere, a mí la verdad Claro. me gusta, o sea, hace parte de, Hace parte de, así claro. es el relevo, Así es la sociedad. o sea, así funcionan sí, las claro. sociedades, uno aprende muchísimo de él y de mi mamá, uno aprende demasiado y ellos también aprenden mucho. Yo creo que esa mixticidad es lo que trae buenos resultados. La experiencia que ellos tienen, súper valiosa, o sea, así como muchas veces uno atina, también muchas veces, pues ahí sí como dices, es un zorro viejo y créame que le han pasado muchas cosas y por algo le da uno el consejo y en la mayoría también atina. Claro. Obviamente por algo son las canas, ¿no? ¿Cómo es tener una mente más flexible? Tú que lo has visto en tus papás, obviamente también ustedes, porque también cuando tú llegas con una generación distinta, en este caso ustedes hacia sus papás o nosotros hacia clientes que de pronto son el doble de nuestra edad, no solamente vienen una generación distinta, son 2 o 3 generaciones distintas donde se han hecho las cosas y han visto diferentes cosas de diferentes formas. Entonces, yo creo que la mente es como un paracaídas, solamente funciona cuando se abre. Y si no me abro a escuchar las diferentes opiniones, pues tampoco puedo expandir mi mente a nuevas posibilidades. Entonces, tú que lo has visto en tu familia y también con tu equipo, ¿qué le dirías a la gente que nos está escuchando para tener una mente más flexible, más adaptable al cambio, para crecer más rápido? Porque al final lo único que tenemos constante en la vida es que siempre vamos a tener retos y dificultades. ¿Cómo debería ser esa mentalidad más flexible para abordar los problemas de una manera distinta y adaptarse a lo que te está pasando mientras eres positivo?
Yo creo que, bueno, por un lado influye mucho la personalidad, como hay gente que por inercia tiende a ser más o menos aventurera desde niño, ¿sí? Yo creo que eso lo ve uno. En la casa nos claro mucho con este tema y se ve quién es más arriesgado, en el caso de mi papá, o sea, como que eso se transmite de cierta forma. Por otro lado, yo creo que hay un problema, o un problema no, es un acontecimiento de la generación actual que yo siento que es muy cerrado y el tema millennial y todos los centennial casi que todo de los viejos está mal. Sí, O sea, súper de acuerdo con lo que tienen dices. cero capacidad de entendimiento de que sus papás fueron creados diferentes. Ya Sí, está. sí, sí, sí. Es como es cerrados a la banda. No, tiene que ser así y ahora se habla Son como un viejito, pero jóvenes. tal cual. Sí, no, no, yo soy terco, no, esto Y es lo que soy es. terco y se habla con ella y es que si no es así, y es que si no es LGTB más Q más no sé, entonces está mal, y es que los viejos de antes no saben y es que ustedes fueron creados diferentes. Sí. A mí me gusta mucho la historia, yo veo muchos documentales de historia y cuando usted ve historia se da cuenta que el mundo se repite una y otra y otra y otra. Nuestra realidad no es muy diferente que la de los papás. Los rebeldes de hoy en día, y lo dice un libro, es cierto, los rebeldes de hoy son los conservadores del mañana. Su papá también fue un rebelde de joven y también escuchó rock and roll y su abuelo se iba enloqueciendo, weón, y no le parecía que el mundo se iba a acabar. Y él también fue un rebelde que quiso cambiar y a lo mejor sí, en pequeña medida ayudó a cambiar el mundo, pero también es entender que muchas cosas que ellos tienen, igual tienen la razón. O sea, entonces es como ser abierto a esa mente y no tan cerrado de que, no sé, yo creo que tiene que ser como un cambio en términos, no sé, políticos, como un movimiento alternativo, no radical, que lo alternativo tiende a ser radical, pero no hay que ser tan radical, ni para un lado ni para el otro, porque al final tiene que uno es ponerse en los zapatos de los demás. O sea, cuando yo, no sé, analizo la historia de mis papás, de mi abuelo, puedo entender por qué él tiene un montón de cosas mucho más cerradas que yo. Pues es obvio. Y no entrar en el juzgar, es que mi papá fue creado así, el por qué tiene... No, huevón, si yo miro cómo fue mi abuelo con él, obvio, tiene... Antes ese señor es abierto al cambio. Claro. O sea, mi abuelo era ingeniero, estudiado en Medellín de hace 60 años, un man más cuadrado que esta mesa. O sea, antes él está dispuesto a escuchar. Mi abuelo no escuchaba a mi papá, ni por error. Mi papá me contaba cómo era su tema, su crianza, relación. y era una vaina de sí señor y se acabó. Casi que ni lo podía mirar a los ojos. Él es 100 veces más flexible que mi abuelo. Claro. Él me escucha, se pondrá bravo, pero me escucha. Y al cuarto día se le bajará y entenderá. Entonces yo también tengo que ser comprensivo en eso, que yo creo que los jóvenes muchas Sí. veces pecamos en eso. Es como el que no piensa como yo no me sirve. Sí. Es como, no, huevón, o sea, No, el mundo no funciona el así. mundo no funciona así y uno tiene que también entender que ellos vienen creados de otra forma y que tienen demasiado que enseñarle. Y créame que saben más que usted, huevón, porque por algo son más viejos. Claro. O sea, más sabe el diablo por viejo que por... El diablo. Eso es una realidad. ¿Y cómo nivelar un poco eso? El conocimiento también nivela las generaciones a mi manera de verlo. O sea, yo, lo que tú dices, a lo mejor tendrás clientes el doble de tu edad. Yo creo que el conocimiento nos iguala Claro. tanto en generaciones como en temas sociales, estratos sociales. Al final se habla el mismo idioma. Se acabó. Pero para eso hay que prepararse también. Y creo que la discusión en conversaciones ayuda mucho al análisis y a hacer catarsis de toda la información. Tú me decías mucho del conocimiento que yo empecé a ver en la maestría, ya lo había tocado en almuerzos familiares, en donde la conversación era muy común hacia esto. Te quiero preguntar sobre eso y es mucha gente por creencias referente a el dinero, referente a los negocios, tienen este tipo de conversaciones como en la mesa no se habla de dinero. En la mesa se habla de la familia, no se habla de los negocios. Yo creo que no es su caso porque si todos los cuatro están en la empresa y en el negocio es imposible que no hablen. O sea, es que en verdad es imposible. O sea, están viviendo dos vidas realmente que están conectadas por un puente que es gigante, como la avenida creo que 9 de julio en Buenos Aires. Eso es una cosa de locos. Entonces, ¿qué piensas sobre este tipo de conversaciones de, no, es que en la mesa no se habla de dinero, en la mesa no se habla de trabajo? Y mucha gente tristemente evita hablar y tener este tipo de conversaciones que son tan enriquecedoras en una parte tan importante que es el dinero. Porque si al final es común usar dinero, pero es poco común hablar de él. Pero todos los días, o sea, este espacio se compró con dinero en el carro que tú llegaste, o sea. Y después de ya haber grabado como casi 300 episodios del podcast que son gratis para que la gente los escuche, hacer Money Mastery Event, que es el evento de educación financiera que estamos posicionando más grande del país. No sé si te ha compartido este sueño, pero queremos llenar un día el Estadio del Campín.
Súper. con Money Mastery Event de educación El financiera. trabajo de Money Mastery para 100 es el mismo del Campín, se lo juro, arriesgues. Qué miedo tan hijueputa. Vamos a una pausa comercial. ¿Sabías que en Suiza el ingreso promedio por persona es de $80,000? En cambio en Colombia el ingreso promedio es de $6,000 por persona. Y en países como México y Perú es muy parecida la situación. La razón de esto es por el manejo de sus finanzas. Menos del 5% de las personas invierte en mercados financieros y menos del 20% en bienes raíces. Por otro lado, el 60% reporta que están estancados financieramente hablando. Y este espacio es para hablarte de Money Mastery Academy, una academia de finanzas personales e inversiones que ha ayudado a más de 2,000 personas a lo largo de 5 años, en donde te enseñamos en cursos virtuales y presenciales cómo transformar tus finanzas y tus inversiones. Imagina esto. Un amigo me compartió que gracias a uno de nuestros episodios de podcast que duró 1 hora, logró facturar $15,000. Te dejo acá el pantallazo. Imagina que yo me sentara contigo en 1 hora de consultoría a resolver tus problemas financieros y desarrollar un plan para ganar más, mantener tu dinero y protegerte a través de tus inversiones. ¿Cuánto valdría esto para ti? Yo normalmente le cobro a una empresa $1,000 a $2,000, pero en esta ocasión, para sentarme contigo, voy a sacar una oferta especial porque tú estás en el podcast y va a costar $97 para sentarme 1 a 1 contigo. Pero no va a ser lo único que vas a recibir. Vas a recibir una llamada de diagnóstico y vas a recibir una llamada de seguimiento de 30 minutos cada uno con alguien de mi equipo. Si quieres estar ahí, dale clic acá abajo en el enlace, es una oportunidad única, aprovéchala, no sé por cuánto tiempo va a estar. Y ahora sigamos con Money Mastery Podcast. Entonces, ¿qué le tendrías que decir a esas personas que de pronto evitan este tipo de conversaciones, hacerlas común? Porque no, qué pereza, y lo pongo entre comillas, estar hablando de dinero todo el tiempo, de negocios, pero es que para ustedes es común hablar de dinero. Lo que pasa es que yo creo que las personas estamos constantemente evitando conversaciones incómodas. Y muchas veces cuando no se trabaja lo mismo en la familia, uno nota que casi que es como satanizado el tema de hablar de usted cuánto gana o usted en qué trabajo, qué Sí, aspiraciones hay familias que no tiene. tienen ni idea cuánto gana cada uno y es un tabú grande. Y es un tabú grande, pero yo creo que, a ver, nadie le va a hablar con mayor franqueza que su propio papá. Y eso me lo dice mucho mi papá y es como, aunque suene duro, aunque suene crudo, pues, ¿quién más que yo quiere que le vaya bien en la vida? O sea, yo creo que Claro. él puede ser 10 veces más sincero que un amigo. Seguro. Segurísimo. Tiene mayor interés en que usted aprenda que un amigo, seguramente. Y uno por el falso tabú de, no, es que no, si sabe cuánto gano, a lo mejor me juzgará o no me juzgará. Claro. ¿Cómo administro mi plata? ¿Cómo todo? administro mi plata? Pues, oiga, pasará el rato incómodo, pero seguro le dará un consejo. O sea, es como, no sé, en nuestro caso puntualmente nunca ha sido visto como algo negativo, es algo que, todo es un tema de percepción, ¿no? Lo que en alguna familia puede ser muy bueno, aquí puede ser muy malo, se dio de forma natural. Para mí es normal hablar en el almuerzo de, venga, en la obra, tal cosa, uy, vean esta vaina, lo que nos pasó hoy, o sea, y me parece lo máximo. Claro. Y yo creo que en ese conocimiento tácito es donde más se aprende, que es en que me cuente qué le pasó en el día. Lo que hay, yo creo que es invaluable lo que usted aprende en que su papá le cuente su día de trabajo. O sea, eso es impresionante y uno lo ve en empresas. En Bogotá, un amigo trabajaba aquí en EY Bogotá y con la pandemia se volvió todo teletrabajo. Al año muchas empresas como EY dijeron, la gente me hace el favor y vuelve, porque es que en las conversaciones de pasillo, en el almuerzo, ahí está el conocimiento. Y nos dimos cuenta que los pelados que arrancaron a estudiar, a trabajar desde remoto, volvieron a la junta y no saben nada. No tienen ni idea, porque se limitan a conectarse, hace la actividad, mandó el correo y se acabó. Pero no tuvo el espacio de echar un chisme con su compañero de trabajo. Y ahí es donde se aprende. O sea, ese conocimiento tácito no está en el libro y no está en la actividad operativa. Está en usted conversar y tomarse un café con su compañero de trabajo, con su jefe. Su jefe le contará, venga, cuando yo empecé a trabajar me pasó esto y tal. Ahí hay demasiada información y lastimosamente las familias intentan blindar. Claro. Y solamente ir a almorzar y a pasar rico el fin de semana al centro comercial y se están negando la oportunidad de aprender mucho de experiencias cotidianas de sus padres. Quiero que hablemos un poco de cómo todo lo que han hecho ustedes como Celeus hoy le brinda la oportunidad a
personas, a inversionistas de empezar a proteger capital y empezar a generar rendimientos en flujo de caja, que al final lo que más me gusta a mí de los bienes raíces es que preservan muy bien el capital, y si tú haces una buena compra no solamente preservas capital, sino que también estás preservando capital mientras estás generando flujos de caja que te va a permitir generar ingresos muchísimo más agresivos. Entonces compártenos un poco qué ofrecen ustedes diferente para los inversionistas, en donde pueden encontrar beneficios, donde pueden encontrar oportunidades y un aliado estratégico para sus inversiones y sus sueños. Yo creo que hoy en día nos diferencia mucho y ha funcionado muy bien es no vendemos metros cuadrados. Ya como el metro cuadrado, no le voy a responder eso de primera pregunta, porque la gente dice, ¿el metro cuadrado cómo no? Hemos creado un programa diseñado en la parte más educativa. La directora comercial creó un programa donde ella le cuenta, vea, yo le voy a enseñar a usted en 10 años tener 4 o 5 apartamentos. Vamos a empezar por el primero. Arranquemos acá. Hoy en día ella tiene, la directora comercial, pues no es cuña, pero es cierto, tiene ya 3 apartamentos con la constructora y Qué fue lindo. una pelada joven que empezó a trabajar y con conocimiento del tema y obviamente muy bien asesorada, pues mi mamá, aparte Claro, financiera, claro le que enseñó cómo hacer el juego, apalánquese aquí, chao tarjetas de crédito. Entonces, esa cercanía con el cliente, de más que ser un vendedor, venga y le enseño, porque hay mucho desconocimiento, repito, en la parte inmobiliaria. No le voy a vender, no, sino venga y le explico cómo es la escritura, cómo son las cuotas, qué es un leasing, qué es un tema. Yo creo que hoy por hoy es un diferencial importante. La gente siente que aprende. Cómpreme a mí o no me compre a mí, no pasa nada. Pero se va a acordar que yo le enseñé. Nos pasaba en la feria, muchas personas la hemos venido educando. Nosotros hemos sacado clientes del club de inversión, creamos un club de inversión interno en la constructora, donde hemos sacado personas en data crédito y en 12 meses logramos que le presten el crédito hipotecario. Porque estamos interesados en que él salga adelante con su proyecto. Que muchas constructoras, como quien dice, te dicen a ti, Daniel, levanta el crédito y cuando lo tenga me avisa. Es como, oiga, pero si usted no le ayuda a él, venga, le muestro cuáles son los bancos. Venga, es que cada banco tiene un perfil diferente a quien le apunta. Es que hay bancos que miran que tengas a salario, hay bancos que el independiente no les gusta, hay bancos que entonces a la gente hay que instruirla, hay que capacitarla. Y en eso nos hemos, yo creo que diferenciado mucho y le apostamos mucho a eso. Para mí el mejor cliente es el que llega bien preparado. En estas ferias, lo vimos ahorita por experiencia en Medellín y Bogotá, la gente pregunta mucho. Y al principio los comerciales tienden a, uy, pero ¿por qué pregunta tanto? Yo les digo, mejor, entre más pregunte, mejor. Menos inconvenientes vamos a tener con ese cliente en el futuro. Porque él ya la tiene toda clara. Sabe que tiene que pagar, sabe que existe moras y aquellos y lo otro, entiende el rubro, entiende valorización, entiende acabados. Yo creo que un cliente informado es lo mejor. Que erróneamente muchas constructoras o empresas es a vender por emoción y a enredar, capacítelo. La probabilidad de que ese cliente se caiga en el futuro es mucho menor porque él la tiene clara a alguien que está improvisando. Y que compra por emoción. Y que compra por emoción. Dentro de la recomendación para invertir en apartamentos sobre planos, ¿qué le recomiendas tú a las personas? ¿Qué es lo primero que deberían ver? Hay un tema que yo creo que volvemos a lo mismo. En historia lo vemos, hasta el día de hoy aplica y la ubicación yo creo que es algo que no pasa de moda. Aparecerán amenities nuevas, aparecerán apps que ayudan a hacer mejor la parte administrativa del conjunto, pero estar bien ubicado lo es todo. Entonces yo creo que eso siempre, tu proyecto puede ser espectacular con 1000 amenities, pero si vives a una hora del trabajo, esto automáticamente va a impactar tu calidad de vida, quiéralo o no, y el bolsillo también. Entonces la ubicación no creo que no pasa de moda, ¿sí? Punto 2, trayectoria de la constructora, ¿sí? Lleva 34 años en el mercado, eso es como un médico. Dicen que un buen cirujano después de la cirugía número 100 sabe. Pues claro, aprendió con otros. Claro. Esa es la verdad, la cagó con 99. Esperemos que no con todos. Pues obviamente es una forma claro. catastrófica de decirlo, pero pues... Pero es que en verdad sí es así, claro. Seguramente hoy por hoy, seguramente no, garantizado. Hoy en día hacemos las cosas 100 veces mejor a las primeras 4 casas que mi papá hizo, es obvio. Todo el aprendizaje que él ha tenido en la parte de acabados, en cómo hacemos el concreto, en lo más mínimo. Hoy en día, no sé, te puedo dar 1000 ejemplos de dilataciones que hacemos porque sabemos que en 5 años el muro puede fisurar por ahí. Es algo que si yo no lo hubiera hecho antes, jamás lo sabría. O sea, en la vida y las vainas vienen también con el tiempo. Entonces, eso es súper importante.
y apostarle a temas que tengan un diseño atemporal o que se vea bien en el tiempo, que también en arquitectura los arquitectos fallamos mucho y es como los pantalones. El pantalón de moda roto, entubado, se ve bien hoy, pero en 5 años no. Es increíble. Y con la vivienda pasa lo mismo. En cambio, el Levi's del abuelo te lo pones hoy y se ve bien. Sí. Porque el corte es atemporal. Y en arquitectura, en los proyectos, pasa mucho lo mismo. Que se vea bien en el tiempo. Hay edificios en Bogotá que tienen 30 años y se ven muy bien. Hay edificios que tienen 30 años y uno dice, no, ya, destruyanlo y vuélvanlo a hacer. Eso va a hacer que la percepción de valor aumente o disminuya, para bien o para mal. Para que valorice o para que deprecie. Porque hay muebles que es atípico, pero pasa, que bajan de precio. Qué buen ejemplo el de los jeans. Los jeans Levi's clásicos hoy se ven perfectos y el roto a veces, dependiendo del contexto, la gente no lo ve igual. Lo ve igual y lo va a vender uno y no baja tanto de precio. Eso le pasa igual a Toyota. Esos carros Toyota es impresionante, ¿no? Pero es porque la sumatoria del producto, de la marca, de hacer las cosas bien, eso hace que se deprecie menos en el tiempo. En propiedades, ¿cuál sería ese tipo de cosas mínimas que debería tener un edificio en propiedad horizontal para, con base al ejemplo, que sea un poco más como ese Levi's que en 20 o 30 años va a permanecer vigente y va a ser atemporal? Yo trato mucho desde el diseño más que bonito que funcione. Y eso me lo enseñó mi papá porque él es ingeniero. Él siempre me echaba el chiste. Ustedes los arquitectos, todo es bonito, pero no tienen ni idea ni cuánto vale ni si va a durar. Y es cierto, porque la Academia de Arquitectura no te enseña esto. Siempre es el render bonito con la fachada, la celosía en madera divina. Oiga, la madera se pudre a los 3 meses. Nadie le dijo eso al cliente. Y luego tiene un montón de costos ocultos que no se dio cuenta. Entonces, ¿qué tratamos nosotros mucho? Facilitarle a la administración la durabilidad de las cosas que diseñamos y hacemos. Las bancas hoy en día en las zonas comunes las hago bonitas, bien diseñadas, en concreto con cerámica, a prueba de terremotos, de madera, de agua, de sol. ¿Por qué? Porque en la medida que yo le facilite las cosas de administración a la gente, su bien va a seguir valorizando. Y eso es supremamente importante, o sea, no meter a la administración en problemas. Somos buenos para culpar a la administración de todo, pero el constructor también tiene una responsabilidad. Claro. Porque es que, por ejemplo, los proyectos que nosotros diseñamos hoy en día, la orientación hace que la fachada principal siempre mire al norte. Nadie te dice a ti eso cuando va a comprar, pero es que una ciudad caliente como Cúcuta, que la fachada principal dé al oriente o al occidente, el sol no hay aire acondicionado que aguante. ¿Qué significa esto? Costo energético. Paga la administración más. En proyectos como Praga, ya testeados y entregados, la gente paga 250.000 pesos de administración. Pero esto es porque desde la construcción está concebido, 1, por la orientación. 2, el diseño que entra ventilación por todos lados. 3, sensores de iluminación en cada parte para que no se gaste luz si no se requiere. Y hoy por hoy, paneles solares en zonas comunes para mitigar. Decir que vamos a energizar todo el edificio con paneles solares ya sería un mentiroso. Habría que tener una finca, una granja al lado eléctrica, pero por lo menos mitigar el consumo de gasto común. Eso afecta al bolsillo. La gente puede que no le interese salvar el mundo, pero sí le interesa pagar menos. Claro, claro que sí. Entonces, tratar de desde la concepción del proyecto y la estructuración, tanto en acabados como en lo que se use, en instrumentos, en materiales, hacerle fácil las cosas a las personas para que su proyecto perdure en el tiempo. Porque eso yo se lo digo mucho a los clientes, eso es cierto. Tu apartamento, Daniel, acá puede tener mármol y diamantes, pero si la piscina está rota, al frente matan gente, igual se deprecia. Porque la percepción de valor disminuye. Y cuando tú me digas a mí, el arriendo es 4 millones de pesos, no, pero Daniel, yo le doy 2,5. ¿No ve que no hay oficina, matan gente, la piscina está dañada? Entonces, el todo va a hacer que la propiedad valorice o haga el efecto contrario. Entonces, desde la parte constructiva, trabajarle mucho al todo. Eso es súper importante. Juan Diego, me encanta. Acabo de ver el tiempo y no puedo creer cuánto tiempo vamos hablando. Demasiado interesante la conversación. Anoté muchas cosas. Me gustaría que le dieras un consejo final a esas personas que están buscando invertir en su primera propiedad, pero que todavía tienen dudas. ¿Cuál sería el mejor consejo que te hubiera gustado que te dieran ya después de tu experiencia, la familia, para invertir en bienes raíces cuando estabas empezando a buscar una propiedad la primera vez? Y ahorita quiero hacerte la pregunta cuando ya eres un inversionista más sofisticado, para tener a la vuelta de un par de años 3, 4 apartamentos, que es un poco una de las cosas que han hecho para diferenciarse. Yo creo que
El consejo que yo le puedo dar a la gente en verdad es educarse un poco, o sea, aprender, escuchar estos podcasts, hacer un curso financiero. Hoy en día yo creo que nosotros tenemos una ventaja que los papás no tenían. Hoy en día hay un montón de influencers que hablan Claro. de temas de finanzas. Claro. Algo aprende uno y es gratis. Seguir a Mr. Taxes de la DIAN es Claro. gratis y yo lo seguía y algo le cogí. No ser experto en pago de DIAN, pero le juro que sé algo más que lo que sabía ayer. Entonces, tener la iniciativa de educarse en lo más mínimo, yo creo que hace toda la diferencia. Porque la educación lo que va a hacer es que pierdas el miedo. Porque uno informado pierde el miedo. Entonces, ya quitando esa barrera, ya se puede arriesgar a tener su primera inversión. Ya, yo creo que ya el abanico de opciones se te empieza a abrir automáticamente. Y ahora, ya para alguien un poco más sofisticado, pero que le ha costado de pronto apalancarse mejor para seguir creciendo inmobiliariamente y convertir uno en 2 o 3 o 4 apartamentos, ¿qué le tendrías que decir? Intentar dar como ese siguiente paso respecto a la parte de financiamiento. Yo creo que hay muchos juegos y opciones que desconocen las personas de cómo con un apartamento apalanca al otro y con ese apalanca al otro y empezar como a jugar, ver todo como ya una bolsa de inversiones y no como una unidad, sino entender que al final el tener una mayor bolsa ayuda a mitigar mucho los riesgos en términos de vacancia, en términos de pago de intereses, bueno, en diferentes alternativas. Pero como tratar de profesionalizar, ahora sí, o sea, ya no ser como un tema de tengo 2 apartamentos y me da algo, no, sino profesionalizar esa labor, ¿sí? Como ya crear un holding, crear una empresa, pagar impuestos, tener un administrador que le ayude, o sea, como profesionalizar esa práctica. Yo creo que ya después de los 5 o 6 apartamentos ya hay que profesionalizar el negocio, o sea, como ya meterle un poco más a la parte administrativa para poder seguir creciendo y estandarizar procesos. ¿Construyen solamente en Cúcuta o tienen proyectos en otras ciudades o países? Actualmente Cúcuta. Hoy por hoy la verdad nos gusta mucho. Cúcuta es una ciudad increíble, está creciendo demasiado. Bienvenidos todos a que la conozcan. Pues vamos a estar en el evento Money Mastery con nuestros proyectos. Nos gusta mucho porque al final, digamos que le estamos aportando algo a la ciudad que está en crecimiento, ¿sí? Es como no sé, tal vez los constructores que en Bogotá llegaron aquí hace 25 años tuvieron también como esa bendición de poder proyectar una ciudad. Entonces como que me gusta la idea de que todas esas cosas que hemos aprendido, a lo mejor errores que ha cometido Bogotá, Medellín, estamos tratando de hacerlo mejor en Cúcuta. Temas de urbanismo, tema de ciclorrutas, tema de buen espacio público, o sea, pues tenemos la oportunidad de hacerlo bien, ¿sí? Claro. Que muchas ciudades tristemente, pues al ser otra época no se hizo de la manera correcta y cuesta más destruir para volver a hacer. Entonces, al ser una ciudad en crecimiento, yo creo que las oportunidades son infinitas, tanto para el que construye como para los que invierten. Juan Diego, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Bueno, en redes sociales estoy como Juan Di Ibarra, arroba Juan Di Ibarra. ¿Con doble I? Una sola I, en Instagram, sí, ahí la verdad pues también trato de compartir muchas cosas pues, de lo que hago, de obras, de marketing, de innovación, que es lo que me gusta. Pues bienvenidos todos. La verdad, yo soy un apasionado de este tema, como te darás cuenta, por durar aquí 5 horas. Sin duda alguna. ¿Y cómo encuentran la constructora? Y la constructora Celeus Group, ¿sí? Tratamos de hacer contenido muy educativo, cosas diferentes. Nos gusta hacer cosas diferentes. @Celeus Group en Instagram, ahí también estamos. Y ahí si quieren contactarlos para cualquier cosa, ahí los pueden contactar en cualquiera de las redes, contestan. Con mucho gusto. Redes sociales, WhatsApp, página web, todos los medios digitales, siempre pues dispuestos a escuchar y aprender también de la gente. ¿Y la página web, recordanos? www.celeusgroup.com. Bueno, ya escucharon a Juan Diego Ibarra. Juan, y muchas gracias por el espacio, me gustó un montón el podcast. Bueno, Daniel, no, muchísimas gracias por la invitación, chévere, ¿no? Me gustó mucho la experiencia. Ya saben, van a compartir, a seguir. Si les gustó este podcast, ayúdenos a ayudar compartiéndolo con alguien que necesite verlo. Si está en YouTube y no se ha suscrito, suscríbase acá abajo, active la campanita de notificaciones. Y si está en Spotify o en Apple Podcast, pónganos 5 estrellas, ya que nos ayuda a ayudar a más personas porque la plataforma empieza a recomendarnos más. Llevamos más de 290 episodios para que tú puedas escuchar, aprender de esto sin costo alguno mientras estás haciendo cualquier otra cosa. Y nuestro objetivo al final es disminuir el coeficiente de Gini, que habla de la desigualdad en países latinos y más en países como Colombia, que está tan alta. Y si tú estás
en otro país, compartirle también esto a tu familia. Nos escuchan en más de 50 países y para nosotros es maravilloso este trabajo que hacemos. Este fue un episodio más de Money Mastery Podcast. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. La vida te va a premiar de acuerdo a tu nivel de participación en él. Bienvenidos al mejor evento. No se pierdan el próximo porque aquí puede estar el paso para cambiar su vida. Hay que pagar el precio del éxito y no solamente pagarlo con dinero, de hecho, el dinero es el costo más barato del éxito. Aproximadamente 84 millones de pesos son lo que gana una familia de las más ricas del país anualmente y tú logras generar 1.000 millones en un año, estaríamos hablando de que estás ganando 10 años de vida en un año. Esta es la nueva fecha de Money Mastery Event 2024. Un abrazo enorme, comprométete a escuchar 1 o 2 podcasts de estos diarios y te prometo que tu libertad financiera va a estar a la vuelta de la esquina si no la tienes, y si ya la tienes vas a crecer a otro nivel financiero con ayuda de este podcast. Gracias por permitirme inspirarte, te espero en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast.